¿Qué tal, profe? Buenas noches. Mi nombre es José Carlos Flores Amasta y en este video se va a explicar en cómo funcionan los sensores y actuadores en el automóvil. Sensores. ¿Qué tipos de sensores podemos encontrar en un vehículo? Pues los sensores del vehículo, también denominados ondas, se pueden clasificar principalmente en dos categorías, según su función y según la señal de salida que emita. El primero, que sería por su función. Los sensores destinados a tareas de mando y regulación, como el ABS, que registran al control que ejerce sobre la frenada, evita que las ruedas se bloqueen y mantienen la dirección. Sensores para la vigilancia del estado del vehículo, como mantenimiento, como el caso de los que miden la emisión de gases o la presión de los neumáticos. Por su señal de salida. Señal analógica, como la del caudalímetro, la presión del turbo o la temperatura del motor. Señal digital, la que indica conexión o desconexión de determinados elementos, como los impulsos de las revoluciones del sensor Hall. Señal pulsatoria, como los inductivos que informan del número de revoluciones y las marcas de referencia. Para llevar a cabo de forma óptima su labor, los sensores deben resistir a las condiciones más adversas, como pueden ser la temperatura, humedad, suciedad, resistencia a los productos químicos y a los campos electromagnéticos. Sensor de velocidad del motor. El sensor de velocidad funciona bajo un principio muy sencillo. Existe una rueda dentada que va al eje, ya sea de salida de la transmisión o al eje del cigüeñal del motor. En otras palabras, cuando el eje gira, asimismo gira la rueda dentada que va acoplada al mismo. Esta rueda viene en un espacio libre de uno o varios de sus dientes. Y del otro lado está el sensor, que es un sensor óptico que va detectando las señales de cada uno de estos dientes de las ruedas. Cuando pasan al frente de él. Cuando pasa al espacio en blanco de la rueda al frente del sensor de velocidad, se detecta que se ha completado un giro completo, y esta señal es enviada a lo que es la ECU, para así calcular la velocidad. Sensores de fase Hall. Un sensor de pasillo es un pequeño dispositivo que tiene un principio de funcionamiento electromagnético. Si un dispositivo funciona mal, el motor perderá estabilidad en el mejor de los casos. Se utiliza para el funcionamiento del sistema de encendido, la distribución de las fases en el mecanismo de distribución de gas, entre otros. Este dispositivo le permite determinar parámetros específicos sin contacto. Este sensor crea un impulso eléctrico que va al interruptor o a la ECU. Estos dispositivos luego envían una señal para generar una corriente para crear una chispa en las velas. Sensores de velocidad para el control de la transmisión. Los sensores de transmisión registran el número de revoluciones de la transmisión. La unidad del control necesita ese dato para la regulación de la presión de cambio durante las transiciones de cambio de marcha, así como para decidir en qué momento debe ponerse en marcha. Sensores de velocidad de las ruedas. Los sensores ABS o sensores revoluciones de rueda. Estos van ubicados en el buje de las ruedas y detectan la velocidad de giro de cada una de ellas, transfiriendo esta información a la unidad del control del sistema ABS. Si la unidad del control del sistema ABS detecta que hay un descenso importante de velocidad en una o varias ruedas, lo que podría provocar que se bloquearan, interviene rápidamente, modulando la presión de frenado de cada rueda individualmente. De este modo se evita que las ruedas se bloqueen y garantizan un frenado seguro, permitiendo así al conductor mantener el control del vehículo.
Sensor de guiñada. Es un sensor de alta tecnología que mide la velocidad angular de un vehículo sobre su eje vertical en grados o en radianes por segundo, con el fin de determinar la orientación del vehículo en esquinas muy cerradas o amenazas de vuelco. En términos más simples, el sensor de velocidad de guiñada es un componente clave en el control de la estabilidad de un vehículo o en el sistema de control electrónico de estabilidad. Sensores de presión. Los sensores de presión son los sensores que detectan la presión de aire en la admisión del vehículo y la convierten en una señal eléctrica que se envía a la centralita para poder regular la mezcla estequiométrica o mezcla de aire-combustible. Sensor de temperatura. Este sensor comprueba la temperatura del líquido refrigerante, encargado de absorber el calor del motor y que funcione correctamente. Funciona como un termistor, disminuyendo su resistencia interna cuando aumenta la temperatura y viceversa. Esta pieza va registrando la temperatura y en función de ella se va adaptando a la inyección de nuestro vehículo. Sensor TPS. En el caso de que el motor esté trabajando al ralentí, el sensor TPS mide un ángulo de 0 grados de la mariposa de aceleración. Es decir, esta se encuentra cerrada y no se produce paso de aire. Esta información se transmite al ECM o módulo de control electrónico. Si por el contrario la aceleración del vehículo es máxima, el ángulo que mide el sensor TPS es de 100 grados. La carga eléctrica que necesita en cada momento del vehículo es medida por el sensor TPS y esto hace que la ECM controle las revoluciones del motor. La señal proporcionada se mide en voltios y en función de la posición del acelerador se va modificando, es decir, en el caso de que el vehículo esté trabajando al ralentí, el voltaje proporcionado es bajo y según se va acelerando el coche, va aumentando el voltaje medido hasta llegar a un nivel máximo. Sensor de árbol de levas. Los sensores del árbol de levas tienen el cometido de definir exactamente el primer cilindro en coordinación con el sensor del cigüeñal. Gracias a la combinación de las dos señales de los sensores, la unidad de control del motor puede saber cuándo se encuentra el primer cilindro en el punto muerto superior. El sensor del árbol de levas trabaja según el principio Hall. Detecta una corona dentada que se encuentra en el árbol de levas. Mediante la rotación de la corona dentada se modifica la tensión Hall del circuito integrado Hall que se encuentra en la cabeza del sensor. Esta tensión mediante es transmitida a la unidad de control donde se evalúa para determinar los datos necesarios. Sensor MAP. El sensor MAP funciona al detectar la presión del múltiple de admisión, luego de que el aire pasa por el cuerpo de aceleración o mariposa de la aceleración. Con esta señal de la EQ calcula el volumen de aire en la admisión con una fórmula que determina la relación entre la presión del colector y las revoluciones por minuto o velocidad del motor. Sensor de lluvia. El sensor de lluvia es un complejo sistema que determina cuándo está lloviendo y acciona los limpiaparabrisas en el caso de que sea necesario según la intensidad de la precipitación. Pues esta tecnología detecta las que son las gotas de agua que caen en la luna delantera de un vehículo y activa los limpiaparabrisas que reaccionan en fracciones de segundo para así facilitar la visión en caso de precipitaciones.
Su funcionamiento pues no se limita a la lluvia. En el caso de que nieve circule por determinadas zonas o realices un adelantamiento en el que salte agua al cristal delantero u otra sustancia líquida, pues este sensor se encarga de mandar una señal a los denominados limpiaparabrisas inteligentes. Eh, Gracias a esta tecnología, pues no solo mejora el confort a la conducción, sino que también aumenta considerablemente la seguridad vial, al evitar que el conductor tenga que distraerse pulsando la manecilla que activa de manera manual. Sensor de oxígeno. Una sonda lambda, también conocida como un sensor de oxígeno, que se encuentra ubicado en el sistema de escape del vehículo, y su principal función es analizar la cantidad de oxígeno presente en los gases de escape expulsados por el motor. Este sensor pues sirve para recopilar información sobre la quema de combustible y enviarla a la ECU del motor. Actuadores. Es un componente que emplea la energía recibida para activar el funcionamiento de un proceso automatizado. El actuador puede realizar su función gracias a la información que recibe de las unidades del control. En función de esta, se genera una orden de actuación que puede ser hidráulica, neumática, eléctrica o automática. En muchas ocasiones es comandado por una unidad lógica, unidad de control, que se encarga de realizar las labores específicas que han indicado el ordenador. En otras palabras, los actuadores reciben la orden de un regulador o controlador y en función de ella generan la orden para activar un elemento final de control, como por ejemplo una válvula. Actuadores electromagnéticos. En cualquier dispositivo físico capaz de crear una zona de campo magnético uniforme, los actuadores electromagnéticos se basan en el principio del magnetismo, que puede ser de origen natural mediante un imán o creado por la electricidad, efecto electroimán. Pues se trata de un elemento físico que puede generar una zona de campo magnético. Algunos de los actuadores más comunes de este tipo son el relé de la bomba de combustible, el inyector de combustible y el solenoide del motor de arranque. Calefactores. Los actuadores calefactores son los que producen calor gracias al efecto del Joule. Este efecto relaciona la corriente que circula por una resistencia y la energía liberada en forma de calor se utilizan como resistencias calefactoras. El hilo metálico con una aleación determinada de cromo-níquel, que éste le confiere un elevado coeficiente de resistividad. En algunos casos de los ejemplos principales de actuadores calefactores pueden ser las bujías de precalentamiento que se instalan en motores diésel, o también se pueden encontrar actuadores calefactores en las resistencias calefactoras del múltiple de admisión o de los cristales térmicos. Hidráulicos. Los actuadores hidráulicos, estos son los actuadores que generan una acción o movimiento con la ayuda de los fluidos. Como sucede, un ejemplo sería con las válvulas de un sistema de suspensión variable. Neumáticos generan energía
o efectúan una acción por medio del aire o la presión del aire. Este tipo de actuador es el que permite que se eleve el portón del maletero. Y pues esto sería todo. Gracias.